Estimados estudiantes de los sextos básicos, soy el profesor de Lenguaje y Comunicación, el profesor Ramón Poblete. Hoy les voy a explicar los procedimientos que ustedes tienen que realizar en sus casas, ¿cierto? A través de las guías que les he mandado para su hogar. Ustedes tienen en su poder dos guías. Una que claramente está el objetivo número 4, que quiero que ustedes trabajen en ayuda de sus padres y en forma autodidacta, que sería analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen que hacer allí? Ustedes en este objetivo de aprendizaje, ustedes van a leer La Piedra Misteriosa, ¿cierto? En forma silenciosa, ustedes en su casa, ¿cierto? Lo leen. Luego responden las preguntas de comprensión de lectura que están allí. Estas preguntas también las pueden desarrollar en su cuaderno, ¿ya? El otro objetivo de aprendizaje que tienen que hacer, ¿cierto? Es que sus padres, escogiendo 3 elementos que están en la guía, ¿cierto? Puedan crear un cuento, ¿ya? Y ustedes, cuando sus padres les vayan contando el cuento, creando este cuento, ¿cierto? Ustedes vayan registrando algunas ideas, ¿cierto? Que vayan surgiendo, ¿ya? Ese objetivo de aprendizaje sería el objetivo, el OA 27, donde claramente es dialogar para compartir y desarrollar ideas y buscar acuerdos, manteniendo el foco de un tema. Vuelvo a repetir, sus padres en esta actividad, ¿cierto?, crearán un relato escogiendo 3 elementos, como una isla, como un circo, como un mapa, ¿ya? Bien, allí claramente tenemos los 2 objetivos que quiero que ustedes desarrollen en estas guías. Fuera de eso, de esta actividad que ustedes tienen que desarrollar en sus casas, tienen que leer un libro. Este libro de lectura complementaria es el libro Querido Hijo, Estás Despedido, del autor Jordi Sierra y Fabre. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? En tu casa tienes que desarrollar un álbum, ¿ya? El primer indicador que dice del álbum es una portada que contenga título de trabajo, imagen alusiva al título, nombre del estudiante, nombre de la asignatura, nombre del profesor, fecha de entrega del trabajo. El índice, donde se identifiquen las páginas de cada tema del trabajo y capítulo del libro. Presentación. Trabaja los capítulos que se piden del libro que permiten dar cuenta de los acontecimientos más relevantes de la historia. Acá, en la pauta que tú tienes que seguir, yo puse algunos capítulos como el 1, el 3, el 31, el 51, el 61, el 67, el 103 y el 113. Son capítulos obligatorios, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer con estos capítulos? Tú tienes que desarrollar con tus propias palabras un breve resumen de cada capítulo, de entre 6 y 8 líneas que se basan en la idea y la imagen principal que identificaste. Recuerda que al no ser obligatorio todos los capítulos deberás tomar en cuenta lo que no están considerados para dar sentido a los resúmenes. Con respecto a las fechas de entrega, yo postergué un poco, ¿cierto?, del 10 al 15 de abril, ¿ya? Cuando finalices esta actividad de la lectura complementaria, tú le tomas una foto al álbum, ¿cierto?, y la puedes enviar a mi correo, tal cual como las guías ya resueltas. No es necesario, ¿cierto?, que me envíes las guías, porque me gustaría que tú hicieras en tu casa un archivo, ¿cierto?, con todas las guías que nosotros vamos a trabajar mientras dure el proceso de cuarentena. El álbum del libro de lectura complementaria lo guardas y cuando nosotros retomemos nuestras labores habituales de clase, allí me lo entregas. Cuando finalices el álbum, de aquí al 15 de abril, ¿cierto?, tú mandas foto que ya lo confeccionaste y me la mandas a mi correo, para así yo comprobar que tú tienes la actividad terminada, ¿ya? Vuelvo a repetir, a modo de síntesis, los estudiantes de sexto básico en la asignatura de Lenguaje y Comunicación tienen en su poder 2 guías, ¿cierto? 2 guías donde claramente estamos trabajando 2 objetivos de aprendizaje, que es el objetivo 4, que es analizar las diversas narraciones leídas, etcétera, etcétera, y el objetivo de aprendizaje lo A27,
donde allí tienen que trabajar tus padres creándote un cuento, ¿cierto? Utilizando 3 elementos. Y luego respondes preguntas enfocadas con el cuento que fue creado por tus padres, por tu tía, por tu abuelo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sin más decir, que te cuides, que no salgas de tu casa, trabaja en forma autodidacta, ¿cierto? Créate un horario de estudio, que puede ser después del almuerzo, o antes del almuerzo, o en la tarde, ¿cierto? Para que te pueda resultar todo bien. Cuídate, no salgas de tu casa. Gracias.